la importancia de preguntar sobre el prurito nasario ocular. Si usted es un médico de atención primaria y no tiene acceso a mandar al paciente a un alergólogo, puede hacer las pruebas in vitro para ayudarse al diagnóstico que en el POS existe en el plan obligatorio de salud. Uno pone inmunoglobulina E específica para ácaros, para epitelios de animales y el POS se lo cubre al paciente. Verá la EPS dónde lo remite, pero sí se lo pueden pedir sin que le cueste al paciente. Si es positiva, es probable que sea una rinitis alérgica y dependiendo del tipo de paciente puede terminar en inmunoterapia. Entonces usted debe remitirlo al especialista para que sea para eso, pero en principio esta es la idea de cómo se diagnostica la rinitis alérgica. La clasificación de la rinitis alérgica se modificó y actualmente hablamos de intermitente, persistente, leve y moderada severa. Lo importante de esta clasificación nueva es que no solamente tiene en cuenta las estaciones que antes eran de los pólenes, que era perenne o persistente, sino la severidad que compromete la calidad de vida de las personas. Entonces, cuando esta clasificación de moderado o severa habla si el individuo tiene un sueño anormal, deterioro de actividades diarias en el deporte o en el ocio o alteraciones en el trabajo. Entonces, el grupo, cuando uno pregunta no solamente la sintomatología, si tiene rinorrea, si tiene estornudos, sin obstrucción nasal, sino cuánto le afecta esto en la calidad de vida, ustedes van a encontrar aquí que el 85% de los sujetos en este estudio muestran que la magnitud del impacto de esta sintomatología en la calidad de vida es muy alto. Yo les pregunto en la práctica clínica a mis pacientes, los niños son más inteligentes, ¿cuánto te molesta estos síntomas que tienes en tu nariz en un puntaje de 1 a 10? En tu vida diaria y en tu calidad de vida? Si ustedes tienen rinitis alérgica, levanten la mano quienes tienen rinitis. En este auditorio, si estamos hablando del 30%, esto se le refleja a uno en el auditorio. Si yo les pregunto, usted perfectamente puede poner en un puntaje y representa esto. Pero entonces el doctor Valero, que son amigos nuestros, y otro grupo de españoles, quisieron en un momento dado determinar si esta clasificación nueva de la rinitis entre intermitente y persistente, leve a moderada severa, se podía cuantificar. Entonces, el estudio de ellos nos muestra que si nosotros estamos, por ejemplo, utilizando el score que les decía yo, de severidad y calidad de vida de 0 a 6, ¿cómo podría uno saber si con ese score el paciente es leve, moderado o severo? Y nosotros vemos en el estudio de ellos aquí que si yo tengo 4 ítems de los que estamos hablando de la clasificación, la voy a clasificar como severa. Entonces la diferencia es que en los moderados solamente 2 de los ítems de la clasificación están comprometidos, mientras en el severo más de 4 ítems. Entonces desde el punto de vista clínico se está tratando de hacer lo mismo que con el asma, de clasificarlo en leve, moderado o severa según el impacto en la calidad de vida. Pero otro punto importante del impacto en la calidad de vida es el sueño. Entonces nosotros estamos viendo acá, en este estudio, también hecho en España, donde muestran el impacto que puede tener la alteración del sueño según la clasificación. Entonces nosotros estamos viendo aquí que según la clasificación, la rinitis de moderada a severa, ¿sí? Persistente, vemos que el 46% tienen alteración en el sueño, que ustedes como adultos y aún como los niños, acuérdense que la alteración del sueño, el paciente amanece cansado, no puede trabajar, no puede estudiar, entonces es un aspecto muy importante. Entonces, ya hablando de la importancia de la rinitis, vamos a ver cómo la vamos a tratar. Nosotros tenemos que tener 4 enfoques terapéuticos. La educación del paciente es muy importante. Hoy en día con el sistema de salud es difícil en 20 minutos poder darle educación al paciente. Entonces tendría uno que programarlo, tener una enfermera, porque en 20 minutos examinarlo, hablarle, darle tratamiento y escribirle la fórmula es muy complicado. Entonces,
es evitar el alergeno. Desafortunadamente, pues todos quisiéramos, como estaba hablando el doctor Guerrero, prevenir las enfermedades. Pero ¿qué evidencias son utilizadas para la prevención de los elementos que producen rinitis, como los ácaros del polvo en Colombia? Los estudios que se han hecho, no se han hecho en países tropicales donde la concentración es mucho más alta de ácaros. Los estudios que muestran eliminar solamente los ácaros no son suficientes en el impacto de la sintomatología. Los estudios hechos en otras partes muestran que las intervenciones para la prevención del asma y la rinitis deben ser múltiples intervenciones, pero una única intervención no sirve, pero hay que individualizar cada paciente. Si el paciente me dice que cada vez que se expone a un gato presenta rinoconjuntivitis, pues no se expone usted al gato. Si usted está en la casa de un amigo, usted le puede dar un tratamiento preventivo para que pueda exponerse. Entonces, si hay medidas de control ambiental para cada paciente que pueden ayudar. El tratamiento farmacológico y la inmunoterapia es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del tratamiento farmacológico. Entonces, según el área, las guías área, el tratamiento también debe individualizarse si la rinitis es leve, moderada, grave o leve o moderada severa. Entonces, nosotros vemos, si la rinitis es leve, se debe hacer un orden de preferencia, primero antihistamínicos orales o intranasales o descongestionantes o los antileucotrienes. Eso es lo que dicen las guías en cuanto a la rinitis leve. Pero si nosotros tenemos una rinitis, estamos hablando de la intermitente, que fue la primera, moderada grave, sin orden de preferencia, se recomienda antihistamínicos o orales o intranasales. Nosotros en Colombia no tenemos los antihistamínicos intranasales, descongestionantes. Y fíjense que es importante que aquí se recomienda los corticoides intranasales, no importa que sea una rinitis leve, o los antileucotrienes, y se sigue hablando de las cromonas. Las cromonas las tenemos nosotros en el plan obligatorio de salud, pero hay estudios muy controvertidos, muestran que son muy similares al placebo, tiene la dificultad que los estudios muestran que son 4 veces al día y no es fácil esa adherencia terapéutica. Si la rinitis persiste, examinar al paciente y buscar otras alternativas. Pero si la rinitis es moderada y grave, el orden de preferencia son de corticoides intranasales como primera opción, antihistamínicos o antileucotrienes como segunda opción. Lo que decía Eduardo en su conferencia es importante, que no se ha demostrado estudios que adicionar los antihistamínicos a los corticoides inhalados aporten un mayor beneficio en general. Y lo que se está viendo acá, usted hace un seguimiento del paciente, si el paciente mejora, va quitándole tratamientos. Si no mejora, revisa el diagnóstico, le aumenta la dosis de corticoides inhalados. Si tiene prurito, le puede adicionar un antihistamínico. Y si la obstrucción nasal persiste, puede adicionar en los descongestionantes o corticoides orales a corto plazo. Este es en general, ¿sí?, el esquema del tratamiento de los pacientes. Para todos ellos, la evitación de alergéneos, y un caso muy importante es el caso de la conjuntivitis. Los pacientes, la mayoría presentan rinoconjuntivitis y hay que pensar en los dos órganos. Muchas veces el corticoide inhalado actúa a nivel de la mucosa conjuntival, pero no siempre. Entonces, hay que pensar que se le debe adicionar otro tratamiento que puede ser los antihistamínicos tópicos. Considerar la inmunoterapia específica, como ustedes ven, la estamos considerando desde la moderada grave hasta la intermitente, aún la moderada grave persistente. Entonces debemos considerar la inmunoterapia específica. ¿Cómo actúan los medicamentos que nosotros formulamos? Ustedes ven que prácticamente tenemos 4 grupos, que son los antihistamínicos, corticoides inhalados,